Los movimientos cinematográficos o las vanguardias del cine son corrientes que surgen a manos de un grupo de cineastas que modificaron con sus propuestas la forma de mirar, hacer y entender el cine. El dadaísmo y el surrealismo presentan elementos irracionales e inconsistentes como propuesta, siendo uno antecesor del otro. El dadaísmo nace en Suiza en 1916, en el Cabaret Voltaire a manos de Hugo Boll, un poeta alemán, ya que durante la Primera Guerra Mundial, Suiza actuaba como un país neutral, por lo que servía como refugio atrayendo a muchos artistas, músicos y escritores. El término fue elegido por Tristan Tzara, quien afirma que Dada no significa nada en específico, aunque hay muchas teorías detrás del nombre. Tristan se convertiría en emblema del dadaísmo. Al finalizar la guerra, el movimiento se traslada a París, donde alcanzó su apogeo, pero también alcanzaría el final de sus días. Con el tiempo, este movimiento favoreció el nacimiento del surrealismo en 1924. El dadaísmo es una manifestación contra la belleza eterna, los principios, la lógica, la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos y contra lo universal en general. Propone, en cambio, la desenfrenada libertad, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la intemporalidad, la contradicción, el no donde los demás dicen sí y el sí donde los demás dicen no. Defiende el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección. Algunas de sus principales características es que nace como rechazo de la guerra, es interdisciplinario, predominan las contradicciones, situaciones ilógicas y asociaciones sin sentido. Aborrece el concepto de belleza. Sentido antiartístico. Valora el gesto, no el objeto. Presenta un humor irónico, de carácter provocador e irreverente. Es una crítica contra la sociedad occidental. Apoya a la irracionalidad y promueve la creación de nuevas técnicas artísticas como el fotomontaje, técnica que emplearía el fotógrafo norteamericano Man Ray, quien llevaría el dadaísmo al cine con un cortometraje de 3 minutos llamado El retorno a la razón, en 1923. Otras obras a destacar son París dormido y Entreacto, ambas obras de René Clair, con la participación de Marcel Duchamp, otro ícono del movimiento, aunque tuvo mayor participación en las artes plásticas. ¿En qué piensa usted que el surrealismo ha contribuido al arte en general? En la misma medida en que el psicoanálisis ha contribuido a explorar el subconsciente. Remedios Varo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia fundado en 1924 por André Breton, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine. El surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Tomó del dadaísmo la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo. Posteriormente buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud. ¿El surrealismo fue o es? El surrealismo es un movimiento artístico, sin embargo fue un movimiento cultural. La evidencia de esta afirmación se basa en las características abismalmente diferentes de ambas generaciones, ya que es considerado una oda a la rebeldía, misma en contra hasta de la lógica, lo cual implicaba ímpetu de pensamiento. La cultura actual suele rechazar el contenido porque le gusta velar más por movimientos culturales que sean explícitos, genéricos y sobre todo, fáciles de digerir, generando así el menor reto mental por asumir. Algunos de los mayores expositores del surrealismo son André Breton, Salvador Dalí y Luis Buñuel. El director David Lynch retomó las características del cine surrealista casi 50 años después de Un perro andaluz, y estas se convirtieron en un sello característico. Su uso recurrente le ha traído muy buenas críticas y se ha mencionado como uno de los directores más creativos que tiene Hollywood. En filmes como Blue Velvet o Eraserhead, de 1986 y 1977 respectivamente, o su último cortometraje, The Adventures of Alan R., del 2020, demostró una amplia capacidad en la expresión del movimiento surrealista. I am not going fishing, Mom. Lynch actualmente nos demuestra que el movimiento sigue vivo.